Bienvenidos a su programa Somos Punto y Aparte. Aquí Carlos Raúl Moreno en este subsegmento Comentando la Noticia. Hoy queremos hacer referencia a la política exterior de México. Es muy lamentable realmente lo que está sucediendo con el presidente mexicano López Obrador, que acaba de reinstaurar la doctrina Estrada. Déjenme comentarles que la soberanía, vamos empezando por la soberanía dentro de todos nuestros sistemas constitucionales, radica en el pueblo. Y la soberanía, al radicar en el pueblo, debe tener un canal de cómo manifestarse. Y ese canal, el único canal realmente, es a través de un proceso democrático donde ese pueblo escoge a sus gobernantes. La soberanía no radica en los gobiernos, radica en el pueblo. Y mucho menos radica en aquellos gobiernos que no han sido electos mediante el voto popular, un voto ponderado en libertad de multipartidismo, con igualdad de oportunidades de concurrencia a ese proceso electoral. Entonces, vemos que la doctrina Estrada, formulada por el canciller mexicano de ese apellido, que fue canciller de 1920 a 1923, considera que no se debe intervenir bajo ninguna circunstancia en los asuntos de otros países. Se debe reconocer a los gobiernos independientemente de cómo esos gobiernos hayan llegado al poder. Un poco cromañón desde el punto de vista político y de ciencia política es esta doctrina, porque uno no puede pretender reconocer un gobierno como legítimo cuando se ha impuesto por la fuerza o por el fraude. Esta doctrina tiene antecedentes que la contradicen. En 1907 ya el canciller ecuatoriano de apellido Tovar había expuesto la famosa, lo que se conoce como la doctrina Tovar, en una carta que dirigió al cónsul de Bolivia en aquella época, donde dice que los gobiernos deben ser reconocidos en base a la legitimidad que tienen de cómo han accedido al poder, respetando la soberanía popular. Esta doctrina Tovar, anterior a la doctrina aislacionista y a la doctrina, yo creo que no reconoce en absoluto la Declaración Universal de los Derechos Humanos, y no podemos aceptarla. La doctrina Tovar de 1907 es reformulada en 1959 por Rómulo Betancourt, presidente electo de Venezuela, que en un discurso en la toma de posesión plantea cuál va a ser la política externa de Venezuela en ese momento: apoyo a las democracias legítimas y desconocimiento de los gobiernos de fuerza o por fraude. Va más allá la doctrina Betancourt, que perfecciona la doctrina Tovar, al decir que Venezuela no iba a reconocer de ninguna manera ningún régimen que accediera al poder por la fuerza o por el fraude, porque no representaba la voluntad del pueblo y por ende burlaba la soberanía popular. Y no solo era un reconocimiento diplomático. En una carta que Rómulo Betancourt le dirige a Arturo Frondizi, presidente de Argentina en aquella época, le manifiesta, se veía a Frondizi en ese momento acosado por la posibilidad de un golpe de Estado militar. Betancourt le dice a Frondizi que él lo apoya porque él es un gobernante electo por el voto popular y que Venezuela no iba a reconocer ni diplomáticamente ni establecer vínculos comerciales, porque aquí es interesante. Normalmente cuando se rompen los vínculos diplomáticos no se rompen per se y necesariamente los vínculos comerciales. Pero en esa ocasión Rómulo Betancourt establece que Venezuela no iba a reconocer ningún gobierno que accediera al poder por la fuerza o por un fraude.
y no solo diplomáticamente, sino comercialmente. Esta doctrina la recoge en Panamá el hoy fallecido presidente Guillermo Endara con el canciller Julio Linares en su época, que mediante decreto 364, si la memoria no me falla, un decreto ejecutivo, declara que Panamá no va a reconocer ningún régimen de facto y enumera y define las condiciones bajo las cuales se va a reconocer diplomáticamente los regímenes en el hemisferio. Entonces, Panamá tiene sustento jurídico y base para estar anclado diplomáticamente dentro de la concepción Tovar, Betancourt. Incluso hay otro teórico, Larrea, si no recuerdo, uruguayo, que también manifiesta que la democracia es consustancial. Los gobiernos democráticos libremente electos en procesos transparentes es consustancial con el mantenimiento de la paz y la defensa de la soberanía. Así que lo que ha manifestado el presidente de México de retomar la doctrina Estrada y para ponerle más ácido y más vinagre a la herida, invita a la toma de posesión a el dictador Nicolás Maduro, cuyo sanguinario régimen oprime hoy al pueblo venezolano, y deja mucho que decir y abre un compás de preocupación muy grande entre las democracias de todo nuestro continente. Si a esto le sumamos que López Obrador acaba de hacer un plebiscito, entre comillas, o un referéndum organizado por el propio partido de él, Morena, donde hubo un total de 1 millón de participantes en un país donde la elección produce una participación de alrededor de 45 millones de votos. Para deshacer el proyecto que ya estaba muy avanzado y que estaba consensuado del nuevo aeropuerto de Ciudad de México, deja un muy mal sabor y nos abre muchas interrogantes de cuál va a ser la política de López Obrador. ¿Veremos un nuevo Chávez en camino? Están ahora en México los sectores democráticos y los sectores democráticos de Hispanoamérica haciéndole una petición a López Obrador, que espero la acoja, de que retire la invitación a la toma de posesión al dictador Nicolás Maduro. Entonces hacemos una sugerencia al presidente López Obrador, que por el bien de México, por la paz de México, se ponga a tono con las teorías de la democracia esbozadas por la doctrina Betancourt y abandone las teorías que justifican los gobiernos dictatoriales bajo la doctrina Estrada, que reconsidere la invitación al tan repudiado dictador Nicolás Maduro y que por el bien y la paz de su país procure gobernar de acuerdo a los principios democráticos bajo los cuales fue electo. Somos Punto y Aparte y este fue el comentario y el segmento Análisis de la Noticia.